programa vamos a conversar con el doctor Walter Vigo Valdés. Él es el coordinador general del programa Parsalud. ¿Qué cosa es Parsalud? Es un programa que está dedicado a madres gestantes y neonatos a nivel nacional. Doctor Vigo, buenas noches, ¿cómo está usted? Tenemos entendido que Parsalud, que es un programa, ya usted nos dirá, es un programa dedicado a el bienestar de la madre gestante y de los neonatos, está llegando al final de su vida útil. Muy bien, cuéntenos qué cosa es Parsalud y por qué llega a su final. El Parsalud es un programa del Ministerio de Salud, es un programa grande que está previsto que durará 5 años, pues de 457 millones de soles en total, cuya función principal era disminuir la mortalidad materna, disminuir la mortalidad neonatal y disminuir la desnutrición crónica infantil, actuando sobre temas de gestión propia del establecimiento, mejorando la infraestructura de los establecimientos, mejorando la capacidad de estrategia de los establecimientos y además actuando sobre la población para mejorar su capacidad de nutrición. Entonces el programa tenía 5 años, es un programa que está financiado fuertemente por recursos ordinarios, pero también con fondos de BID y de Banco Mundial. Entonces el convenio finalmente termina en 5 años. Somos un proyecto que ha cumplido todas sus metas al extremo de que ya estamos terminando justo en los tiempos previstos. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles eran las metas de Parsalud y cómo medimos su eficiencia, su eficacia, precisamente en el bienestar de las madres, de las gestantes y de los neonatos? Tal vez el tema más importante, cuando inicia el Parsalud inicia en 9 regiones del Perú donde se concentraban la mortalidad materna más alta. En este momento, al finalizar el proyecto, ya en esas 9 regiones no se concentra la muerte materna más alta. O sea, cuando iniciamos, en estas 9 regiones del país... Denos un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, en el caso de Cajamarca, en estas 9 regiones era el 56% concentraba todas las muertes maternas. Ahora están en el 38%. Y se ha trabajado muchísimo en términos de poder mejorar lo que es la accesibilidad de las personas a los establecimientos de salud y lo que significa el parto con cuidados de profesional. Y a partir de ahí hemos desarrollado toda una labor que significaba mejorar la gestión de los establecimientos y adicionalmente mejorar la capacidad de los establecimientos desde su infraestructura hasta su estrategia, ¿no? Entonces, y la mayoría de las muertes, ¿por qué se daban? La mayoría de muertes se da porque no existe el establecimiento. O sea, si hablamos hace 10 no había años, atención. No había atención. Hace 10 años cuando el programa inicia, porque el programa está en la segunda fase, la persona, la gestante, llegaba a un establecimiento, tenía una complicación y no podía ser atendida esta complicación. Entonces, no había el establecimiento primero y segundo, si es que lo hubiera, no había el personal capacitado para poder atenderlo. Eso ha mejorado muchísimo. Primero porque se han construido los establecimientos. El Parsalud ha construido 74 establecimientos de salud del nivel 1.4 a 2.1, o sea, del nivel centro de salud complejo a hospital. Y además ha mejorado la capacidad del recurso humano para poder atender estas complicaciones. Estamos hablando de aproximadamente 600 personas capacitadas para poder atender complicaciones del parto. Entonces, la gestante que se acercaba tiene más o menos 4 horas para poder resolver su problema. Si en esas 4 horas no lo resuelve, la gestante generalmente se desangra y muere. El problema es un problema problema que no puede resolver el establecimiento. Entonces, en la medida que hemos mejorado la capacidad, en la medida que hemos mejorado la competencia del personal, ese problema hemos podido resolver. ¿Durante 10 años han contado con estos 450 millones de presupuesto? No, estos 450 millones son en los últimos 5 años. Lo anterior fue un proyecto de 80 millones de dólares. ¿Y quién financia esos 450 millones? ¿El gobierno central? El gobierno central en un 85% y en un 15% con fondos de deuda, de BID y de Banco Mundial. ¿Y esto en qué regiones se ha desarrollado? Se ha desarrollado en Cajamarca. Debería ser para todo el Perú. Debería ser para todo el Perú y de repente allí conversamos en un momento, tal vez un poquito más, pero en ese momento fue en Amazonas, en Cajamarca, en Huancavelica, en Apurímac, en Cusco, en Puno. O sea, las zonas más vulnerables. Las zonas más vulnerables. La premisa es que al momento en que termine este programa, creamos el Programa Nacional de Inversiones, que es un programa que ya es 100% con fondos de recursos del Estado del país, con la mirada de poder avanzar allí en la mejora de establecimientos y en la mejora de las gestiones. Ahora, ¿esto es para zona rural únicamente? ¿O preferentemente? El Parsalud fue solo para zona rural. Hasta ahora. Es hasta ahora porque terminamos el 31 de diciembre. El Programa Nacional de Inversiones sí abarca todo el país. Muy bien, entonces es exclusivamente zona rural. Zona rural. Y es en 9 regiones del país. En 9 regiones. Ya, y en las 9 regiones ha habido una mejora sustancial, digamos, pareja.
No pareja, ha habido mejoras, obviamente, más en las zonas andinas ha habido mayor receptividad. Las zonas más de selva como Ucayali o Huánuco han sido mucho más complejas. Porque ¿Por qué? Hay por las lejanías. Las lejanías hacen muy difícil el poder hacer que una gestante llegue a tiempo para ser atendida y se le pueda brindar la atención. O sea, pasa por muchos más factores que solamente tener el establecimiento, ¿no? Entonces, si hemos tenido avances tanto en Ucayali como en Huánuco. Ha habido mejoras en lo que es el parto institucional, mejoras de hasta un 30-40% en términos de parto institucional, pero de todas maneras hay zonas que nos siguen quedando lejos y a las cuales no se ha podido llegar, ¿no? Muy bien. Doctor Walter Vivo, muchísimas gracias por su presencia. No, a sus órdenes. Esperemos que efectivamente esto hayan sido resultados concretos y medibles y que ojalá pues continúe el trabajo para una mejora. Muchas gracias. Le agradezco a usted. Muy buenas noches. Amigos, con esta entrevista nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo en vivo aquí en Canal N. Hoy a las 11 de la noche usted puede volver a ver este programa. Pero ya sabe, nos reencontramos la próxima semana a las 7 de la noche, siempre aquí en Canal N. Buenas noches.